Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Nos fijamos ya en la actualidad, en las últimas horas poniendo el foco en el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ha reclamado al gobierno de Estados Unidos que no deje que las turbas pro-palestinas, que desde hace semanas se manifiestan en las universidades exigiendo un alto el fuego, marquen la política exterior de la Casa Blanca y mantenga su estatus de potencia global suprema. Decía Netanyahu, ¿hacia dónde va Estados Unidos? ¿Sucumbirá a esta locura, a estas turbas en esas universidades, a este flagrante antisemitismo que está arrasando el mundo? Es la pregunta que se hacía Netanyahu en una entrevista concedida al columnista estadounidense Dan Senor, de la que se han hecho eco medios israelíes. Dice Netanyahu que el destino del mundo depende de hacia dónde vaya Estados Unidos y que cree que por el bien de la humanidad, por el bien de nuestro futuro común, nuestros valores comunes, nuestra civilización, es muy importante que Estados Unidos conserve su posición dominante como potencia global suprema. En ese sentido, Netanyahu señala que la posición de Estados Unidos como potencia hegemónica también está siendo cuestionada como una forma, dicho, de atacar a Israel, intentando hacer un paralelismo entre la situación en Oriente Próximo y las críticas que Washington está recibiendo por su papel durante esta crisis. Mientras tanto, les contamos que la ofensiva militar israelí está golpeando con intensidad en Jabalia, la ciudad del norte de la Franja de Gaza, donde las tropas han retomado su actividad ante el retorno de Hamas, y su artillería se extiende por los barrios del centro y este de Rafah, en el extremo sur del enclave, que Israel ordenó evacuar hace 2 días. Los bombardeos aéreos y la artillería están atacando viviendas, tanto en el campo de refugiados de Jabalia como en la ciudad, donde los servicios de ambulancia rescataron al menos 20 cuerpos y atendieron a decenas de heridos. Seguimos mirando a Israel, les contamos que unos 360.000 habitantes de Gaza han huido de la ciudad sureña de Rafah desde que Israel comenzó a ordenar evacuaciones de una sección de la ciudad la semana pasada. Es lo que informa la UNRWA, la principal agencia de ayuda de las Naciones Unidas en Gaza. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, dice que el sistema de salud del territorio palestino está a horas de colapsar después de que los combates hayan bloqueado los envíos de combustible a través de cruces clave. En un comunicado manifiestan que están a solo unas horas del colapso del sistema sanitario en la Franja de Gaza debido a la falta de combustible necesario para hacer funcionar los generadores en los hospitales, las ambulancias y los vehículos para transportar al personal. Es lo que afirma el Ministerio en un comunicado. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Israel dijo el domingo por la noche que había transferido 266.000 litros de combustible para su uso en hospitales y otras necesidades humanitarias. Miramos también a Egipto. El Cairo ha amenazado con poner fin a su mediación en las conversaciones entre Israel y Hamas y suspender su tratado de paz con el Estado judío. Es lo que está informando The Wall Street Journal, citando a funcionarios egipcios. Según el informe, el Cairo estaba enojado porque Israel no lo había advertido sobre la toma del cruce de Rafah la semana pasada. Los funcionarios dijeron que Egipto también está bloqueando la entrada de camiones de ayuda humanitaria a Gaza a través del cruce de Kerem Shalom. El 9 de mayo finalizó en el Cairo otra ronda de negociaciones de alto el fuego en Gaza. La televisión egipcia Al Qahira Al Ibari informó de que las partes abandonaron el Cairo sin llegar a un consenso sobre una serie de cuestiones polémicas. Pendientes de Gaza, les contamos que Israel ha comenzado a redesplegar a sus diplomáticos en Turquía este mes después de su retirada anterior debido al aumento de las tensiones de seguridad entre ambas naciones después del inicio de la guerra en la Franja de Gaza. Es lo que han dicho fuentes a Middle East Eye este lunes. Según los medios, un funcionario turco confirmó el regreso de los diplomáticos israelíes a sus puestos. Sin embargo, las relaciones entre Turquía e Israel empeoraron aún más tras la decisión de Ankara de cesar todas las actividades comerciales con Israel en respuesta a sus operaciones militares en el enclave palestino. Turquía impuso restricciones a sus exportaciones a Israel en abril, declarando que esta medida se mantendría en vigor hasta que Israel aceptara un alto el fuego. Miramos también a lo que sucede en el Mar Rojo. Les contamos que una coalición liderada por Estados Unidos va a lanzar ataques aéreos contra los rebeldes de Yemen, contra los hutíes esta noche. La noticia llega cuando las tropas estadounidenses en Oriente Medio se han enfrentado a un aumento de ataques con aviones no tripulados y cohetes desde el estallido de la guerra entre Israel y Hamas en octubre. El martes por la noche, los hutíes lanzaron 21 misiles y drones a barcos comerciales en el Mar Rojo. Abdulmalik al-Houthi, el líder de los hutíes, ha prometido contraatacar si son atacados. Dice que cualquier ataque de Estados Unidos no quedará sin respuesta y que la respuesta será mayor que el ataque que se llevó a cabo con 20 drones y varios misiles. Eso es lo que dijo en un discurso televisado. Apuntaba que están más decididos a atacar a los barcos vinculados a Israel y que no van a dar marcha atrás en esta cuestión.
Miramos también al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aventaja a su sucesor, Joe Biden, en 5 de 6 estados, según muestra este lunes una nueva encuesta del New York Times y el Siena College sobre quién ganará las elecciones de 2024. La encuesta encontró que Trump está por delante de Biden en Georgia, Nevada, Arizona y Pensilvania, mientras que Biden está a la cabeza en Michigan. Mientras tanto, en Wisconsin, Trump es el candidato preferido de los votantes probables y Biden de los registrados. El analista de New York Times, Nate Cohn, encontró que la fuerza de Trump se debe en gran medida a los avances entre los votantes jóvenes, negros e hispanos. Miramos también a Irán. El diputado iraní Ahmad Bayazes Ardestani ha contado al portal de noticias Ruidad 24 que Teherán ya está en posesión del arma nuclear, en unas palabras que han causado alarma y que han sido reproducidas por medios internacionales como Fox News e Iran International. Según el político, dice que la República Islámica cuenta ya con ese tipo de armamento y que esta es la razón por la que se atrevió a llevar a cabo el ataque contra Israel a mediados de abril y el motivo por el que ambos países se contuvieron a la hora de continuar con su enfrentamiento. Decía lo siguiente: en mi opinión hemos conseguido armas nucleares, pero no lo anunciamos. Significa que nuestra política es poseer bombas nucleares, pero nuestra política declarada se encuentra actualmente dentro del marco del Plan de Acción Integral Conjunto. La razón es que cuando los países quieren enfrentarse a otros, sus capacidades deben ser compatibles y la compatibilidad de Irán con Estados Unidos e Israel significa que Irán debe tener armas nucleares, es lo que afirmaba el propio Ardestani según Iran International. Del mismo modo, Ardestani ha señalado que considera que tanto Rusia como China respaldarán a una Irán que posea armas nucleares. Miramos también a China. Les contamos que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, ha señalado este lunes que el presidente del país, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, acordaron por unanimidad seguir manteniendo estrechos contactos para mantener las relaciones entre sus naciones fluidas y estables. En una conferencia de prensa, Wang ha destacado la importancia que China ve en sus vínculos con Rusia. Añadió que no tenía información adicional sobre la posible visita de Putin a China. Se informó hace ya varias semanas de que la visita de Putin podría tener lugar este mismo mes de mayo. Miramos también a Francia. Ponemos el foco en el presidente francés. Emmanuel Macron continúa con las declaraciones polémicas sobre la guerra de Rusia y Ucrania, amenazando con desplegar tropas para contrarrestar la fuerza de Moscú. En un vídeo publicado en X, el presidente francés dijo en relación a los europeos que nos jugamos mucho de nuestro futuro y de nuestra seguridad en Ucrania. El vídeo publicado por Macron fue en el marco del Día de Europa, donde dijo que tenemos que lograr disuadir a Rusia de continuar avanzando. Agregó que para impedir que se imponga la ley del más fuerte en Ucrania. Además, aunque señaló que espera con todas sus fuerzas que Francia no se implique en una guerra, advirtió de nuevo de que los europeos deben estar listos para enfrentar a Rusia. Dice Macron que hace falta ser disuasorio y creíble frente a nuestros adversarios y decirles que si van demasiado lejos y amenazan nuestros intereses y nuestra seguridad, no excluyo intervenir. El presidente francés alertó ya en varias oportunidades durante los últimos meses sobre la hipótesis de que los países europeos tengan que meterse directamente en la guerra de Ucrania si el frente de ese país se derrumba. Pendientes de las palabras de Macron, miramos también al primer ministro británico, a Rishi Sunak, que ha subrayado este lunes que los estados autoritarios, incluidos Rusia, China, Irán y Corea del Norte, están actuando de una manera asertiva que amenaza los valores e intereses de Gran Bretaña, tanto a nivel interno como externo. Sunak subrayó que su decisión de aumentar el gasto en defensa al 2,5% de su Producto Interior Bruto se puso en práctica inmediatamente, asignando otros 500 millones de libras a Ucrania. Dice Sunak que una inversión en la seguridad de Ucrania es una inversión en nuestra seguridad. Volvemos a mirar al primer ministro británico, Rishi Sunak, que ha subrayado este lunes que los años venideros serán los más peligrosos, pero los más transformadores que Reino Unido ha conocido jamás. El primer ministro señaló que las elecciones generales en Gran Bretaña se celebrarán en algún momento durante la segunda mitad del año. Decía Sunak: sigo confiando en que mi partido pueda prevalecer, no solo por nuestro historial, sino también porque seremos el único partido que realmente hablará del futuro. El primer ministro advirtió que el presidente ruso, Vladimir Putin, estaba acercando al mundo a una posible escalada nuclear. Decía Sunak que estamos más cerca que en cualquier otro momento desde la crisis de los misiles cubanos. Además, Sunak señaló que el Partido Conservador pretende priorizar la seguridad de Gran Bretaña, aumentando el gasto en defensa hasta el 2,5% de su Producto Interior Bruto para el año 2030. Miramos también a la OTAN. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado este lunes que China es el principal país que hace posible que Rusia pueda llevar a cabo la guerra contra Ucrania, porque proporciona componentes críticos para las armas de Moscú y es el mayor socio comercial
del Kremlin. Dice Stoltenberg que el principal país que está haciendo posible que Rusia lleve a cabo su guerra de agresión contra Ucrania en Europa es China. Dice Stoltenberg que son de lejos el mayor socio comercial de Rusia y que están entregando componentes críticos para sus armas, microelectrónica, tecnología avanzada y que están posibilitando a Rusia construir misiles, drones y un montón de cosas que son claves para su guerra contra Ucrania. El político noruego se pronunció en ese sentido durante una intervención virtual desde la sede de la Alianza en Bruselas, en el marco de la cumbre de la juventud de la OTAN que se celebraba hoy en Estocolmo y en Miami. Pendientes de la OTAN, miramos ahora a Alemania. Berlín ha reiterado su posición de no apoyar la introducción de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania con el uso de cazas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es lo que ha declarado este lunes el portavoz del gabinete alemán, Steffen Hebestreit. Dice lo siguiente: ya dijimos antes, cuando hubo un debate sobre una zona de exclusión aérea sobre Ucrania y que podría ser proporcionada por aviones de la OTAN, que rechazamos esto. Es lo que apuntaba durante una rueda de prensa ante el gabinete de ministros. El portavoz explicó que la imposición de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania significaría una participación directa en el conflicto. Anteriormente, el diario alemán Frankfurter publicó que 4 diputados del Bundestag apoyaban la opción de que los países occidentales utilicen sistemas de defensa aérea de la OTAN para reprimir los misiles y drones de Rusia sobre Ucrania. Hablamos también de España, de la ministra española de Defensa, Margarita Robles. Ha defendido este lunes el liderazgo esencial e importante que España ejerce en el marco de un compromiso robusto con la Organización del Tratado del Atlántico Norte en materia de disuasión. Durante una visita al cuartel general del mando aliado conjunto de la OTAN en Nápoles, Robles ha destacado la presencia española en este complejo que representa el 6º contingente más numeroso, con 71 soldados, de los cuales 67 son hombres y 4 mujeres. Esta representación responde al alto grado de compromiso de las Fuerzas Armadas españolas con las operaciones de la Alianza. Es lo que ha señalado la ministra española Robles, que defiende el liderazgo español en la OTAN, sobre todo en materia de disuasión. Pendientes de la OTAN, miramos ahora a Europa, al coronel retirado del ejército británico. Hablamos de Glenn Grant. Ha asegurado que las tácticas del presidente ruso, Vladimir Putin, en el marco de la guerra en Ucrania, se centran ahora en socavar la capacidad de los países europeos para apoyar a Kiev. Se hacía una pregunta, dice: ¿hasta qué punto estarán dispuestos el presidente francés, el rey británico, el presidente Biden o quizás su sucesor a comprometerse plenamente a apoyar a Ucrania? La situación es bastante clara. Se podría decir que habrá 2 circunstancias, es lo que comenzaba expresando Grant en el portal ucraniano Expreso TV. A continuación ha señalado que la primera circunstancia es que si hay un avance significativo por parte de Rusia en este contexto, si se producen avances importantes, se van a plantear preguntas difíciles en todas las capitales europeas. Sin embargo, todavía no hay una decisión fija a este respecto. Sin embargo, dice Putin, parece estar centrándose más en otras tácticas como los misiles, la interrupción de las comunicaciones, la guerra cibernética intensa y cualquier cosa que pueda paralizar la capacidad de los países europeos de apoyar a Ucrania. Miramos ahora a Suecia. El primer ministro sueco Ulf Kristersson admite la posibilidad de que se desplieguen armas nucleares en su país en caso de que haya una guerra. Así lo informa el periódico sueco Expressen. Dice directamente que en el caso de la guerra es una cuestión completamente diferente y que si sucede lo peor, los países democráticos de nuestra parte del mundo deberían, por supuesto, poder defenderse contra países que podrían amenazar con usar armas nucleares. Al mismo tiempo, añadió que toda la membresía de Suecia en la OTAN y toda la defensa de Suecia tienen como objetivo prevenir tal situación. Después de que el presidente polaco abriera esta puerta, admitiera que sería posible el despliegue de armas nucleares en su territorio, Suecia, con el primer ministro sueco a la cabeza, abre la opción de que se desplieguen armas nucleares en territorio sueco. Miramos ahora a Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha subrayado este lunes que Moscú está dispuesta a chocar con Occidente en el campo de batalla de Ucrania. Si eso es lo que quieren, decía Lavrov, es su derecho. Si quieren resolver el conflicto en el campo de batalla, entonces será en el campo de batalla. Es lo que comentaba durante una reunión del Consejo de la Federación. Mientras tanto, hablando de la conferencia de paz en Suiza que tendrá lugar en junio, el funcionario ruso mencionó que excluir a Moscú de este evento parece algo así como reprender a un niño en la escuela. Miramos de nuevo a Rusia. Les contamos que la defensa antiaérea ha derribado este lunes 16 misiles ucranianos de fabricación checa RM-70 Vampir sobre la región fronteriza de Belgorod, es lo que informa el Ministerio de Defensa ruso en Telegram. Según la entidad castrense, el ataque ucraniano fue repelido cerca de las 5 hora de Moscú. Una hora antes, Defensa había informado sobre la interceptación y el derribo de 3 drones ucranianos sobre esta misma región rusa, que es la más castigada desde el comienzo
de la contienda. En la víspera, un edificio de viviendas en Belgorod sufrió un derrumbe parcial tras un ataque ucraniano, ocasionando la muerte de 15 personas, según informan las autoridades locales, según está recogiendo la agencia EFE. Procedentes de Rusia les contamos que ha encontrado las mayores reservas de petróleo en el mundo, en un lugar prohibido. Los buques de exploración rusos han hallado enormes cantidades de crudo y gas en la Antártida, una zona en la que está terminantemente prohibido la explotación de recursos, mientras que las prospecciones y la actividad permitida solo puede estar relacionada con la ciencia y el mundo científico. Además, justo donde Rusia ha encontrado esta gran cantidad de crudo, es una zona reclamada por Reino Unido y Argentina, lo que añade mayor tensión a este hallazgo. La gran pregunta es si está prohibida la explotación de los recursos de la Antártida. ¿Por qué Rusia sabe que hay miles de millones de barriles de petróleo? Según revelan desde Yahoo Finance y The Telegraph, buques de investigación, supuestamente una investigación científica, han informado a Moscú de que hay reservas por un total de 511.000 millones de barriles de petróleo, una cantidad que casi duplica todas las reservas de petróleo de Arabia Saudí, según las pruebas presentadas la semana pasada ante el Comité de Auditoría Ambiental de la Cámara de los Comunes. Se produce todo esto tras una serie de estudios realizados por el buque Alexander Karpinsky, operado por Rosgeo, la agencia rusa encargada de encontrar reservas minerales para explotación comercial. La Antártida debe estar protegida por el Tratado Antártico de 1959, que prohíbe todos los desarrollos minerales o petroleros. Los intereses de Reino Unido son supervisados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero se le ha acusado de ignorar la crisis emergente. Miramos de nuevo a Putin, les contamos los últimos movimientos en su gobierno, y es que el presidente ruso ha reemplazado a los jefes de seguridad y defensa en una reorganización sorpresa. El ministro de Defensa ha sido relevado tras ser señalado por el estancamiento de la guerra de Ucrania, la llamada Operación Militar Especial, y Shoigu pasa a ser secretario del Consejo de Seguridad Nacional, miembro del círculo más próximo del mandatario desde que inició su carrera política en los 90. Putin ha propuesto al viceprimer ministro Andrei Berusov como nuevo ministro de Defensa. Pendientes también de lo que está sucediendo en Yarkov, les contamos que los analistas de Deep State han notado que las tropas rusas han ocupado 3 asentamientos más en el óblast de Yarkov. Según esta fuente, según Deep State, está informando, los rusos han avanzado cerca de los asentamientos de Verbove, en Krasnohorivka, Netailove, al oeste de Semenivka, y al oeste de Novoprokhovka, ocupando varias aldeas en el óblast de Yarkov. Anteriormente, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que la situación operativa en el frente de Yarkov sigue siendo difícil y que está cambiando dinámicamente, pero los rusos están teniendo éxito táctico en la batalla por Vovchansk. Miramos también a Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso ha dicho este lunes que sus sistemas de defensa aérea han destruido 16 misiles y 31 drones que Ucrania lanzó contra el territorio ruso durante la noche. En un comunicado apuntan a que 12 misiles guiados lanzados desde el lanzacohetes múltiple Vilja fueron destruidos sobre el territorio de la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, según apuntaba el ministerio en la aplicación de mensajería de Telegram. 4 misiles guiados del avión destrozado y 7 drones fueron derribados sobre Crimea. 8 drones fueron destruidos sobre la región de Kursk y 4 fueron interceptados sobre la región de Lipetsk, según apuntaba el ministerio. Miramos a Ucrania. El comandante ucraniano del Grupo Táctico Operacional de Yarkov, Yuri Galushkin, ha sido destituido de su cargo, es lo que informa este lunes RBC Ucrania, citando al portavoz militar Nazar Voloshin. Según el medio, Mikhailo Drapatyi fue elegido para ocupar su lugar. Seguirá sirviendo como su jefe del Estado Mayor. El cambio se produce en medio de fuerzas rusas que llevan a cabo operaciones intensivas en la región. Apunta Ucrania que la situación es difícil, pero las fuerzas de defensa están haciendo todo lo posible para mantener las líneas y posiciones defensivas e infligir daño a Rusia. Es lo que ha dicho el comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirski. Mientras tanto, el Servicio de Seguridad de Ucrania ha lanzado esta madrugada un ataque con drones contra un depósito de combustible situado en la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania, que provocó un incendio en la infraestructura, es lo que cuenta la Agencia Nacional de Noticias Ukrinfor. Ucrania ha atacado en los últimos meses más de una decena de refinerías y depósitos de combustible situados en territorio de la Federación Rusa, en un intento de dificultar el suministro de combustible a las tropas rusas que ocupan su territorio y de diezmar la industria petrolera rusa. Estos ataques con drones a infraestructuras petroleras rusas han provocado malestar en Estados Unidos, cuyos dirigentes han pedido a Ucrania que renuncie a estas acciones por temor a que provoquen una escalada aún mayor por parte de Rusia y desestabilicen el mercado petrolero internacional. Según la fuente citada por Ukrinfor, fuentes del SBU también atacaron esta madrugada una subestación eléctrica situada en la región de Lipetsk del oeste de Rusia, donde también se había producido un incendio.
Miramos de nuevo Ucrania. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ha reconocido hoy que las tropas rusas están logrando éxitos tácticos en Kharkov tras semanas de intensos bombardeos sobre la región y después de que el presidente Volodymyr Zelensky dijera que habían logrado repeler una ofensiva terrestre a gran escala. En el frente de Kharkov las operaciones continúan siendo complejas y cambiantes. Así comienza un comunicado del ejército ucraniano en el que informa de que las tropas rusas han lanzado una veintena de operaciones de asalto sobre la región, de las cuales 14 continúan actualmente en activo. Rusia ha lanzado una gran ofensiva por la ciudad fronteriza de Volchansk, de la que querrían hacer una zona de amortiguamiento y evitar así incursiones ucranianas en territorio ruso, como las que se están llevando a cabo en Belgorod. Actualmente Rusia ha logrado éxitos tácticos, es lo que admitía el Estado Mayor, que también ha destacado que Rusia, a pesar de las importantes pérdidas que ha estado sufriendo, ha sido capaz de desplegar hasta 5 batallones más en su intento por hacerse con la ciudad de Volchansk. Desde Ucrania miramos al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Va a visitar en los próximos días Madrid para firmar con Pedro Sánchez un nuevo acuerdo bilateral de seguridad. Es lo que adelantaba el diario El País. Esta será la primera visita bilateral del mandatario ucraniano a España, aunque en octubre pasado ya asistió en Granada a la cumbre de la Comunidad Política Europea. Este acuerdo es similar a los que Kiev ya ha firmado con Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Dinamarca o Canadá. Su objetivo es garantizarle un apoyo militar sostenido a largo plazo. El pasado 7 de mayo los dos presidentes hablaron por teléfono para cerrar los detalles del acuerdo que garantizará a Ucrania el apoyo militar de España, también un suministro de armamento como hasta ahora y el adiestramiento a las tropas ucranianas. Todo esto a largo plazo, al menos hasta su ingreso definitivo en la OTAN y la Unión Europea. Las negociaciones para suscribir este acuerdo se iniciaron a principios de marzo y ya han concluido según las fuentes consultadas. A continuación está previsto que sea aprobado por el Consejo de Ministros, pero no se someterá a ratificación del Congreso al no tener categoría legal del tratado internacional. Pendientes también de Argentina, les contamos que el presidente Javier Milei ha asegurado en una entrevista con un diario chileno que las Islas Malvinas son argentinas. Sostuvo que el archipiélago del Atlántico Sur está ocupado por Reino Unido. En un diálogo con el diario El Mercurio, el presidente argentino afirmó que el gobierno reclama la soberanía y que el conflicto se debe resolver por vía diplomática, como lo que hizo en su momento China con Hong Kong. Decía Milei, va a demandar años, pero me parece valioso resolverlo por la vía diplomática y en algún momento puede haber una ventana para que se pueda hacer. Si hoy no se puede, hay otras cosas en las que podemos trabajar. Es lo que se veraba el mandatario argentino, que apuntaba que las Islas Malvinas son argentinas y que están siendo ocupadas por Reino Unido. Según el periodista que entrevistó a Milei, en su despacho se encuentra colgado un afiche de Margaret Thatcher junto a otras imágenes de actores políticos como Ronald Reagan o Carlos Menem. Miramos también a los BRICS. En un mundo multipolar donde el dominio del dólar sigue siendo cuestionado, el auge de las narrativas en moneda local está ganando impulso constante. Estas monedas son fuertes, robustas e igualmente capaces de descarrilar al dólar, amenazando su reputación global. En un intento por reactivar el descarrilamiento del dólar, Rusia e India han llegado a un acuerdo sobre armas valorado en 4.000 millones de dólares en monedas locales, desafiando de esta forma la supremacía del dólar. Según informes recientes, una serie de empresas rusas han comprado armas robustas y equipos de defensa por valor de 4.000 millones de dólares a India. El acuerdo alcanzado entre India y Rusia se cerró posteriormente en rupias indias, en lugar de utilizar el tradicional dólar estadounidense. La compra se realizó durante 6 a 8 meses a través de un concepto llamado cuentas rupee Vostro. Dicho acontecimiento señala la postura antidólar de Rusia, denotando su potencial para evadir el uso del dólar en todos sus procedimientos. El acuerdo también ha dejado a la comunidad financiera plagada de preguntas relacionadas con la desdolarización y si el fin del dólar está realmente cerca. Miramos también a empresas, les contamos que la filántropa estadounidense es desarrolladora de productos multimedia y directora de Microsoft. Melinda French Gates ha anunciado este lunes su renuncia a la Fundación Bill y Melinda Gates a partir del 7 de junio. En su carta de renuncia ha expresado orgullo por los logros y esfuerzos de la Fundación para abordar las desigualdades globales. También ha revelado que según los términos de su acuerdo con Bill Gates tendrá 12.500 millones de dólares para seguir apoyando su trabajo. Decía en un comunicado que está dando este paso con plena confianza en que la Fundación está en buena forma con su extremadamente capaz director ejecutivo Mark Sussman, el equipo de liderazgo ejecutivo y una junta directiva con experiencia para garantizar que todo su importante trabajo continúe. Es lo que comentaba la propia Melinda Gates, que anuncia su dimisión como copresidenta de la Fundación Bill y Melinda Gates. Pendientes de más noticias, más últimas horas, más actualidad, el mejor análisis de esta primera sesión de la semana. Hacemos una pausa, unos minutos y seguimos con la mejor información en Negocios Televisión.